Hola, ¿qué tal amigos del Canal 2, el canal de nuestra gente? Mi nombre es Laura Cruz. Como todos los miércoles nos reunimos, muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros, a Contagio Radio y a todos los televidentes del Canal 2. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. A veces sentimos como lejano el tema de la migración porque algunos no tenemos familiares fuera del país o no los tienen, pero este es un fenómeno que ha venido creciendo a nivel global, no solo migrantes vienen a Colombia, como ahorita se vive la realidad de los venezolanos por la crisis que vivió Venezuela, sino que se vive a nivel mundial y también muchos colombianos salen del país. Los países principales son España, Estados Unidos, entre otros. Por eso hoy vamos a tratar este tema que nos va a presentar producción. Hoy, en el informativo de nuestra gente, crisis en las fronteras, testimonios de emigrantes. En el panel, Gerardo Cajamarca Alarcón, asesor político de la Curul Internacional, Mercedes Cano Jiménez, licenciada en literatura inglesa, abogada y autora del libro Un sueño americano. Dirige la periodista Laura Cruz. Bueno, ya conocíamos un poco del tema que vamos a tratar hoy, es crisis en las fronteras, testimonios de inmigrantes. Para esta conversación tengo el gusto de estar con Mercedes Cano Jiménez. Ella migró a Estados Unidos a los 16 años, hace poco retornó al país. Ella es licenciada en literatura inglesa, además de abogada y defensora de derechos humanos, y es la autora de este libro, El sueño americano, guía para inmigrantes. Este es su libro que está promocionando, además, un libro que tuve la fortuna de leer, un libro en un lenguaje muy sencillo y lleno de mucha sinceridad también. Bienvenida, Mercedes, a el informativo de nuestra gente. Gracias, muy amable. Para mí realmente es un honor poder estar acá para que todas las personas que los escuchan, que los ven, puedan tener la información al día. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y por otro lado también nos acompaña el día de hoy Gerardo Cajamarca Alarcón, asesor político Curul Internacional. Ha retornado al país después de 18 años de exilio. Trabaja en derechos humanos, sindicalismo y en temas migratorios de Estados Unidos. Bienvenido, Gerardo, al informativo Nuestra Gente. Buenas noches, Laura, Mercedes también, buenas tardes y buenas tardes a los oyentes. Bueno, me gustaría empezar por señalar qué es la migración, porque nos parece una palabra de la que aún no entendemos este fenómeno. ¿Qué es la migración? La migración es el movimiento individual o colectivo de personas a través de una frontera administrativa o política desde un territorio de origen a otro destino, con el fin de radicarse de forma temporal o indefinida. Los fenómenos migratorios se dan por diferentes causas, por diferentes factores como la búsqueda de alimento, oportunidades de educación o de trabajo, salud, diversión, también por acceso a bienes y servicios o motivados por intereses grupales como huir de fenómenos naturales, sociales o políticos, es decir, por causas como la violencia. A nivel mundial se vive una situación migratoria según las Naciones Unidas. En la actualidad, el número de personas que viven en un país distinto a su país natal es mayor que nunca. Según el informe sobre las migraciones en el mundo, en el 2020 de la OIN, a junio del 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo. Esto, por supuesto, ha crecido de una manera grandísima desde el 2010. Bueno, uno de los primeros fenómenos que se ve en modelo migratorio es el que existe entre México y Estados Unidos de América. Los mexicanos son el grupo más poderoso de personas inmigrantes de este país. Desde los años 80 se sabe que la frontera de México y Europa no solo es cruzada por mexicanos, sino también por personas provenientes de países de Centroamérica en busca de una mejor situación económica. Entre ellos están los cubanos y también los dominicanos y una porción de colombianos. El segundo es el que produce Europa y los países vecinos, además de lidiar con las inmigrantes que cruzan los países por crisis económicas. También existe otro grupo que busca escapar de la violencia de sus países y se lanzan a migrar a Europa de manera ilegal
por último está el flujo de Medio Oriente y al norte de África, uno de los cuales ha ido aumentando en los últimos años y ha sido impulsado por las guerras. Esta zona ha sido testigo del movimiento tanto a nivel de refugiados como desplazamiento al interior de los países. Estamos hablando de estas tres realidades a nivel mundial, sin embargo nos vamos a dedicar a Latinoamérica, Hispanoamérica. Y yo quisiera comenzar contigo, Mercedes, porque tú en este libro creo que eres muy sincera y comienzas a dialogar desde antes de que te fueras para Estados Unidos, cuando estabas en Antioquia y cuando te das cuenta de la realidad que vive la universidad y comienzas a protestar o a tirar piedras, como se diría coloquialmente. Te vas, pero pareciera que solo te vas por eso, pero también te vas por un problema familiar, ¿cierto? Que es una situación que viven los colombianos, es una problemática que vivimos los colombianos y que para nadie pues es un secreto. Quisiera que nos contaras cómo llegas a Estados Unidos, tú llegas al Bronx, si no estoy mal, donde una tía, ¿cómo comienzas a decidir, yo me quedo en este país? Mira, desde que tomé el avión, yo sabía que no iba a regresar, por la situación tan volátil entre mi madre y yo. Esa era una situación que después de muchos años uno logra entender, uno logra como decir, bueno, en esa situación viví. Entonces, desde que tomé el avión para irme para Estados Unidos, yo sabía que no iba a regresar. Y dejaba 9 hermanos que adoré y adoro, y llegué a un país totalmente extraño, donde nada se parecía a la vida que llevamos en nuestros países. Comenzando por el lenguaje, ¿no? Claro, no, imagínate llegar yo llevo allá viviendo 50 años. Y llegué tan joven sin ningún estudio, pues solamente tenía el 3º bachillerato que logré terminar, ni siquiera terminar en Colombia. Entonces uno llega muy perdido, uno llega como sin saber cómo se vive allá, cuál es la cultura, qué es lo que se hace, ni siquiera cómo me inscribo en el colegio. Me matricularon en una escuela pública y allí hice el 9, 10, 11 y 12 en prácticamente año y medio, por el conocimiento y el estudio que había recibido en Colombia, porque es que en Colombia se recibía, creo que todavía se recibe, un estudio o una educación secundaria que es muy buena, a comparación de la educación en las escuelas públicas en Nueva York, ¿cierto? Porque es que hay una gran diferencia en las escuelas públicas y las escuelas privadas, por supuesto. Entonces me quedé allí totalmente perdida. Te digo que yo no sabía ni cómo ir a comprar desodorante o pasta dental. Allá la mayoría de la gente rentaba cuartos hace 50 años y los cuartos no tenían cocina. Esa era una de las cosas más difíciles para nosotros. No había cocina. Entonces estuve por 30 años desayunando, almorzando y comiendo en la calle, por 30 años. Eso es duro para una persona, tú sabes, que no sabe realmente cómo alimentarse, ¿cierto? Muy, muy, muy difícil. Si es duro aquí, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo tú crees que desde que tú migraste a Estados Unidos y ahora se ha vuelto más difícil el tema de migrar a Estados Unidos? Pues el tema de migrar se ha vuelto muy perseguido, ¿no? Cuando las personas intentan cruzar la frontera de México o inclusive el tapón de Darién aquí en Colombia, ya es demasiada la gente, entonces las víctimas son muchísimas. Y en la frontera con Estados Unidos la persecución no es solamente cruzando el desierto, sino una vez que tú llegas a ese estado, ya sea cualquiera de los departamentos donde tú llegas a los Estados Unidos, hay un ánimo que es de rechazo, un ánimo de ellos vienen a usurpar nuestra tierra, nos vienen a quitar los trabajos. Esta gente que viene debido a la retórica que han manejado muchísimos presidentes anteriormente, o inclusive actualmente los gobernadores, que manejan una retórica de que el que entra es un criminal, el que entra es el que viene a violar, a robar, tú sabes. Entonces esa retórica la venden políticamente
para que las personas se llenen de miedo, tengan mucho miedo y rechacen al inmigrante, que no ocurría, porque los Estados Unidos es un país que se ha creado exclusivamente de inmigrantes. Y esa es la razón por la cual me fui a escribir este libro. Ya vamos a hablar del libro, por supuesto. Gerardo, yo quisiera preguntarte a ti lo mismo. ¿Qué te hace a ti decidir salir del país? Y si sientes que ahora es más difícil migrar a Estados Unidos. Bueno, ¿qué me hace salir del país? Bueno, todo ese modelo de persecución, que no es un caso atípico, pero que se dio en los gobiernos, particularmente de Álvaro Uribe Vélez, no exclusivamente, porque siempre ha habido una política de Estado. En este país hubo una política de Estado y cualquier contradictor político, aquellas personas que defendían derechos humanos, oposición política, o frente al tema de los derechos laborales o de los derechos ambientales, o al derecho básicamente a existir en condiciones dignas. Entonces, lo que me hace salir es la persecución política. Yo salí en el año 2004, sin embargo ya había unos antecedentes no solamente en contra mía, repito, no es un caso atípico. Recordemos que en el movimiento sindical, de cada 10 sindicalistas que morían en ese entonces en el mundo, 7 de ellos eran asesinados en Colombia, hay que decirlo, como una política de las élites de este país de exterminar el movimiento sindical. De la razón que me obliga a salir, al igual que a cerca de 500.000 dirigentes sociales, activistas de derechos humanos, que salen en estas dos terribles décadas que acaba de sufrir el pueblo colombiano, ¿cierto? Pero que también antecede a otra persecución que se dio no solamente contra la Unión Patriótica, sino en su momento también en el Estatuto de Seguridad, muy parecido a la idea de seguridad democrática, entre comillas, que padeció el pueblo colombiano. Entonces, esa razón me obligó a salir, salvar la vida. A ver, Gerardo, si tú piensas que desde que llegaste a Estados Unidos hasta estas fechas, casi 2 décadas, se ha vuelto más difícil ingresar a Estados Unidos, ya sea como exiliado o como migrante que se va en busca de trabajo. También otra forma de proteger su vida, ¿verdad? Yo creo que cada vez se hacen más duras las medidas antiinmigrantes, lo cual es una hipocresía, porque las grandes potencias, entre esas Estados Unidos, vive y ha vivido y se ha desarrollado históricamente de la migración forzada, entre otras cosas, que era la esclavitud, ¿verdad? Y ahora la esclavitud moderna. Pero al mismo tiempo ellos endurecen las medidas para seleccionar el tipo de inmigrantes documentados o indocumentados. Digo documentados porque eligen ciertas élites que llegan a Estados Unidos a lavar sus dineros. Ustedes conocen que las mafias que hay, por ejemplo, buena parte de las mafias de la Florida, ahí el gobierno de Estados Unidos pocas preguntas hace sobre la procedencia de muchos dineros derivados de la explotación a cualquier clase obrera del mundo, derivados de la corrupción, muchos de los principales gobiernos o agentes de los gobiernos corruptos del mundo, particularmente de Latinoamérica, han llegado a Estados Unidos. Y la otra selección que ellos hacen es de la mano de obra barata. En Estados Unidos hemos llegado históricamente los corridos de todas las guerras y de todas las miserias, y ellos van escogiendo ese tipo y haciendo filtros, y han creado leyes precisamente para vivir de la mano de obra barata, ¿cierto? Es más difícil ahora, desde luego, el paso que estamos viendo por el río Bravo, que históricamente también se han construido esos grandes muros, esas grandes murallas, cuando hay que decirlo y hay que enfatizar, porque creemos que este tema hay que mirarlo en el contexto de los derechos humanos, porque yo creo que sobre eso ya hay legislación. No es un delito migrar. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita el 10 de diciembre de 1948, dice, y quiero leerlo textualmente: primero, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Segundo, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Esa es la teoría.
Pero en la práctica vemos que no solamente Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo como en Europa, ¿cierto? Sabemos que el Mediterráneo se ha vuelto en un lugar de camposanto, ¿cierto? Donde millares de personas han perdido la vida. En el paso por Arizona, sabemos que mucha gente ha muerto en este terrible paso. Ahora estamos viendo el fenómeno en el Darién, y Estados Unidos ahora recientemente ha endurecido la ley, ha deportado millares de personas, y particularmente se ha creado algunos centros de migratorios transitorios en Guatemala, Nicaragua y Colombia, que podemos hablar un poco más de eso más adelante. Pero en términos generales la respuesta es cada vez más complicado llegar a esos países, que esa migración se dé. Es más hipócrita la política migratoria, más cruel la política migratoria, y termino diciendo que recuerden ustedes que en el año 2018 en los Estados Unidos incluso vimos niños enjaulados, niños en jaulas. A ese grado llegó esa degradación, hay que decirlo también, juego de palabras, de la política hipócrita y migratoria, por lo menos del hemisferio occidental, en ese país del norte de Estados Unidos. Y yo creo que lo que tú dices, por supuesto, tiene mucho que ver, y creo que esas políticas se endurecieron un poco con Donald Trump, ¿no? en la presidencia. Yo quiero preguntarles a ambos que vivieron en Estados Unidos, y estas cifras las saqué de tu libro: 50 millones de extranjeros hacen parte de los 340 millones de habitantes de Estados Unidos, que por supuesto pues hacen parte de la fuerza laboral de Estados Unidos. Esto significa que casi el 25% de los habitantes de Estados Unidos son extranjeros, ¿verdad? ¿Qué ha significado para Estados Unidos la llegada de inmigrantes? Y te quería preguntar, porque tú trabajaste mucho tiempo en Estados Unidos, hay una anécdota acá que cuentas, los dinners, donde trabajaste como mesero en esta cafetería. ¿Cuál fue tu experiencia de trabajo? Luego trabajaste también como conductora, y así fuiste además con mucho esfuerzo haciendo un estudio en literatura inglesa, que luego ojalá podamos hablar de ese tema un poco más suave. ¿Cómo fue tu experiencia laboral en Estados Unidos? También tú hablas acá de cómo un inmigrante hace para que no se le violen sus derechos laborales. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia y qué herramientas o qué elementos tienen los inmigrantes para que el patrono o el jefe no les violen también sus derechos? Porque muchas veces los inmigrantes llegan y dicen, como estoy indocumentado, no tengo ningún derecho. Sí, la situación es complicada, principalmente por el miedo que tiene uno, el miedo de que lo detecten si está indocumentado. Y bueno, aquellos que están documentados también sufren muchísimo a veces por la falta de información y también por el temor, porque una cosa es cuando uno está, digamos, en su casa, en su ciudad, en su pueblo, donde uno puede hablar, donde uno puede hacer quejas y se siente acompañado de sus familiares, de sus contactos, de sus amigos, de su país, ¿cierto? Estoy acá, este es mi país y aquí me tienen que respetar mis derechos. Cuando uno llega a Estados Unidos, la mayoría hoy día, ¿cierto?, que es muy diferente que hace 50 años, al menos hay la comunicación. Uno puede comunicarse con muchísima gente que inclusive le mandan información más pertinente cuando están en su país y están viendo noticias. Porque ¿qué es lo más valioso, de las cosas más valiosas que hay en Estados Unidos? El tiempo. Entonces la mayoría de las personas se mantienen trabajando 2 y 3 trabajos, no para conseguir plata, sino para poder mantenerse. Que eso es lo triste de hoy. Como decía una profesora, que ahí está en mi libro, que no tenemos ahora en Estados Unidos solamente una crisis financiera, porque la crisis financiera empezó desde el 2008 y por más trucos que traten de hacer, no han podido realmente levantar la economía de los Estados Unidos a lo que era anteriormente. Entonces, la situación es difícil para el norteamericano, es difícil para el muchacho nacido allá, que su idioma inglés es nativo, que tiene sus contactos, le es difícil estudiar una carrera
y poder conseguirse un trabajo que realmente le ofrezca beneficios. El compañero hablaba de los sindicatos. Allá en Estados Unidos le decimos las uniones, ¿cierto? Uniones que representan un grupo de trabajadores. Cuando yo empecé a trabajar para el correo, que es un derecho constitucional, no la salud, no tener un plan de salud, pero sí el derecho de que te lleven todos los días las cartas, te tienen que llevar paquetes o las cartas, es un derecho que está en la Constitución. Entonces, cuando empecé a trabajar allí, me di cuenta de que había un sindicato, de que teníamos ciertos derechos. En 1980-85 es cuando se atacan de frente a todos los sindicatos y se acabaron la mayoría de ellos, la mayoría que representaban la gran cantidad de trabajadores. Entonces, ¿qué pasó? Según dicen, no lo digo yo, lo dicen los socialistas, pues sociólogos, lo dicen políticos que han analizado la economía de los Estados Unidos hoy. Tenemos una crisis no solamente económica, sino moral. ¿Por qué los sindicatos los terminaron? Porque, por supuesto, esto exigía derechos para el trabajador. Y lo que no se quería era que el trabajador tuviera conocimiento o que pidiera sus derechos. Entonces, al acabarse los sindicatos, han empezado, primero cortaron los trabajos permanentes. La mayoría de la gente allá trabaja por hora, la mayoría. Hay quienes trabajan, pero no con un contrato, sino por cierto tiempo. Tú puedes trabajar para una compañía 20 años y cuando te presentas te dicen, no necesitamos sus servicios, muchísimas gracias. Y te despiden y no hay ninguna compensación, no hay ningún derecho después de que no te digan que te están dando de baja porque eres viejo o porque eres gay, te pueden decir muchas gracias por sus 20 años de servicio, ya no necesitamos más sus servicios. Usted puede buscar un seguro de despido como por 6 meses, pero eso es todo. Tú hiciste parte de un sindicato, ¿no? Claro, yo representé cerca de 320 trabajadores con el gobierno federal, porque hay que recordar que Estados Unidos tiene 50 estados y cada estado tiene sus leyes y las enforza de manera diferente. A lo que va, ¿qué es lo que está pasando en el sur? En el sur se han dedicado los estados como Florida, Texas, ciertas partes de California a enforzar ciertas leyes de inmigración que ponen a la persona en peligro de muerte. Al cruzar los ríos, al cruzar el desierto, hay personas que se han tomado la autonomía de perseguir a los inmigrantes, actualmente de matarlos o de dispararles porque han traspasado su terreno. Esto es una cosa bien delicada porque, yo te digo, la razón del libro no es para convencer a la gente de que no se vaya, porque la persona que ya decidió irse, por más que tú le digas que no se vaya, ya la persona está convencida de que la panacea más grande está en los Estados Unidos, de que la solución está allá. Ya su país no le ofrece ningún futuro. Entonces la idea de este libro es una guía, porque a mí me tocó tan duro, ¿cierto? Sin guía, sin amigos. Yo digo, no, al menos dejarles este legado de guías, porque tú ves que en el libro tengo unos QR, ¿cierto? Eso te iba a preguntar, Sí. ya ahorita, me gustaría ahorita hablar de las ilustraciones y de los QR, Claro. pero es un tema que tengo para más adelante, pero por supuesto lo vamos a tocar. Claro, porque esa es la idea es, la persona llega allí, ¿cómo puede la persona hacer de ese viaje la mejor experiencia? Ya sea que usted va de turista, usted va de estudiante, usted va porque quiere invertir dinero, tiene con qué comprar algo y quiere invertirlo, o simplemente usted no, es la última, usted se metió por el hueco y usted llegó allá con lo que tiene, la ropa que tiene. Entonces, ¿qué hacer? Y este libro es lo que contiene toda esa información, no solamente mía, de todos los clientes que yo entrevisté por 25 años, de todas esas experiencias, algunas muy buenas y otras muy dolorosas, básicamente. Gerardo, bueno, para ti la misma pregunta. Yo quiero, antes de eso, retomar lo que tú decías, ¿no? Y quiero retomar una frase del libro de Mercedes que dice: Estados Unidos ha sido un país construido sobre los hombros de los inmigrantes de todo el mundo
y de los esclavos que forzaron desde África en siglos pasados. Y quiero mostrar la ilustración. Esta ilustración es muy bonita, es de un migrante trabajador, ¿cierto?, de la clase obrera. ¿Tú cómo sientes que ha sido para Estados Unidos la llegada de extranjeros y cómo esto ha ayudado también en su economía? Bueno, la historia de Estados Unidos hay que mirarla desde la tragedia, ¿no? Primero, por razones que todos conocemos de la crisis en Europa, migran grandes barcos llenos de inmigrantes que también eran clasificados en su momento por su aspecto físico, muchas veces por una u otra pregunta, por su color de piel, desde luego, y luego de exterminar buena parte del territorio de Estados Unidos, de los nativos de Estados Unidos, claro, basados en una teoría parecida a la que hizo España en Latinoamérica, de ser como un pueblo elegido para venir a poblar Estados Unidos, ese territorio. Luego viene la época de la esclavitud, que ya hay suficiente historia sobre esto, y de qué forma demencial y cruel fueron arrancados de su territorio millares de personas, muchos de ellos murieron en el camino. Y después de esto, como estos, a través de esa ambición desmedida, se fueron incluso tomando terrenos de lo que hoy es México. Todos esos estados del sur, de Arkansas, de Arizona, Texas, correspondían a otro país, territorio que fue usurpado. Eso es una historia de despojo, de explotación, de esclavismo. Ahora tenemos un esclavismo moderno. Aprovecho para decir que el título de esta charla, de esta conversación, Crisis en la Frontera, testimonios de inmigrantes, los hay por miles. Y hemos visto que son de tragedia, de explotación, pero también miremos el otro lado positivo de la inmigración. También hay grandes herencias que esos inmigrantes que se han visto forzados a llegar a ese territorio han logrado heredar a la humanidad. Y estoy hablando de esos 3 ochos que parieron como idea en el año de 1886. La lucha por condiciones dignas de los humanos. La huelga que se hizo ese 1 de mayo, que se consolidó ese 1 de mayo de 1886, era 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de estudio. 1886. ¿Quiénes hicieron esa lucha? Inmigrantes. Muchos de ellos anarquistas, muchos de ellos con ideas progresistas, pero que revolucionaron en su momento, al mismo tiempo que existía la revolución industrial en las potencias mundiales, particularmente en Estados Unidos, hubo otra revolución muy importante, que era la revolución social. Y en este punto nos ponemos de acuerdo con la compañera Mercedes, que está planteando en su libro, lo que yo escucho que plantea, tiene lógica, tiene razón, porque pone en contexto la migración y la fuerza de trabajo, ¿cierto? Porque ¿a qué migra la gente? Esa parte de la migración, las masas, digamos, las mayorías migran a trabajar, porque no encuentran oportunidades para salvar su vida también. Y encontramos entonces que buena parte de esa historia de los Estados Unidos también muestra una lucha por los derechos civiles, muestra una lucha por los derechos laborales, muestra una lucha por la integración y por el internacionalismo. Y yo quiero que esto lo miremos de una forma muy objetiva en el contexto actual. Propuestas. Si sabemos que buena parte del mundo migra para los países desarrollados, si sabemos que hay una explotación dirigida, una explotación intencional, ¿cierto?, de las élites y de las corporaciones que provocan esas guerras y que trasladan masas de población del mundo, ¿cierto? Obviamente hay que organizarnos. Y obviamente, hablando de los derechos humanos y en el contexto de los derechos humanos, también el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 4 habla del derecho que tiene un trabajador para organizarse en sindicato y defender sus derechos. Yo creo que
que ese artículo, que ese principio de derecho humano ha sido violentado también intencionalmente para deteriorar las condiciones laborales, lo planteaba Mercedes. Buena parte de los sindicatos fueron exterminados, digamos, a través de la ley. Hay una ley allá en Estados Unidos que en su traducción al español se llama el derecho al trabajo. No se hagan ilusiones, oyentes o televidentes de este canal, que derecho al trabajo significa libertades. No, es un juego de palabras que se utiliza para seducir incautos y se refieren a que usted tiene derecho a trabajar sin pertenecer a un sindicato. ¿Cómo le parece? Y hicieron esa ley en Estados Unidos para acabar con los sindicatos. Sin embargo, los que han sobrevivido, ese sindicalismo de conciencia, de clase, ha logrado estabilizar que los Estados Unidos de Norteamérica se desarrollaron en buena parte por los sindicatos, por el sindicalismo, por tener unos ingresos decentes que le permitan a la gente estudiar, descansar y trabajar en condiciones dignas. Y esas leyes se han venido despedazando, esas conquistas laborales que se hicieron a mediados del siglo pasado, se han venido despedazando, y los coletazos de esta los vivimos nosotros con la imposición a sangre y fuego por gobiernos paramilitares como el de Álvaro Uribe Vélez, pero también antes de esto de César Gaviria, que también hubo los inicios del paramilitarismo, donde exterminaron el movimiento sindical, impusieron la ley 50 e impusieron las estructuras laborales que quitó la retroactividad, la cesantía de los trabajadores, que acabó con todo el tema pensional y que privatizó hasta el oxígeno en este país, educación, salud, etc. Ese es el panorama, y quiero decirlo, y con esto termino esta parte, es que hay unas causas objetivos de la migración que son el tema de la explotación, el tema de los tratados de libre comercio que precarizan las posibilidades del desarrollo de los países y que impone los privilegios para las élites. Y esas imágenes que ustedes están viendo en este momento, de personas que cruzan el Darién, esa crisis que hay en las fronteras, tienen un solo responsable, y es un mundo del neoliberalismo, y es un mundo que a través del capitalismo que pone por encima de los derechos del ser humano, los derechos de acumular. Cada vez más le dan los derechos a las élites de este país. Muchas gentes en esos caminos que ustedes ven, en las selvas y en las maniguas del Darién, ¿cierto? Que mueren, cada muerto de esos, cada mujer violada, cada niño que muere y sobrevive, si se quiere, sin sus padres porque han muerto en este paso, tienen origen precisamente en las políticas neoliberales y capitalistas de ese disque mundo desarrollado que pone al ser humano al servicio del capital y no al contrario. Es verdad, es el momento en que tenemos más medios para comunicarnos, pero no nos comunicamos. Hay comida para todo el mundo, pero se pierde la gran mayoría y muchos no comen. Hay fronteras en los ríos, como se ve en el río Bravo, ¿no? Que me parece una cosa pues asombrosa y que da miedo. Gerardo nos hablaba, Mercedes, de herramientas para los migrantes. Obviamente, me imagino que Gerardo también quiere hablar de las políticas y de las leyes migratorias. Sin embargo, yo siento que este libro es una herramienta, es una gran herramienta para las personas que ya están allá o que quizás se quieran ir y conocer las herramientas que pueden tener. Acá hay unos QR de los que tú nos hablabas ahorita. Con estos QR, decía un periodista, me vi la entrevista que te hizo un periodista caleño, este tipo de QR es como unos piedepáginas, él decía, como unos piedenotas que permitirán a la persona pues tener más información, porque tú decías que no querías hacer un libro tan denso. Quisiera que nos contaras de qué se trata y también quisiera que viéramos las ilustraciones. Creo que son ilustraciones bellísimas que relatan, que cuentan, por supuesto, la historia de los inmigrantes. Estas son las ilustraciones, allí las pueden ver, también pueden encontrar los QR, acá están, y también está la historia de Mercedes, pero la historia de cómo lograron acabar también con muchos sindicatos. Claro. El libro va de lo personal a lo general y creo que ese es su mayor logro. Claro. Mercedes, me gustaría que nos contaras sobre los QRs y, por supuesto, sobre quién hace las ilustraciones.
¿Quién hace estas ilustraciones? Este es alguien muy especial de una compañía que se llama Primitive. Y la chica también es una inmigrante que se fue de Medellín y llegó a Nueva York. Y por suerte yo me la encontré hace muchos años. Entonces hemos estado trabajando juntas en esto y insistimos en hacer unos dibujos que ilustraran los conceptos de la lucha del inmigrante. Esa es la idea, como para dar un descanso, como para dar una inspiración. Los QRs es porque, mira, uno llega allá y la familia está ocupada, o los amigos que te dijeron, véngase para acá, se duerme en el sofá, no se preocupe que yo le tengo un trabajito. Y ojalá que eso sea verdad, ¿verdad? Hay mucha gente que ayuda, pero la verdad es que llega un momento en que usted se encuentra, bueno, ¿y yo cómo, dónde yo voy? ¿Qué yo hago? ¿Cómo yo homologo mi carrera? ¿Cómo yo creo una empresa? ¿Cómo se hace eso allá en los Estados Unidos? Yo te tengo una pregunta, de las tantas que se hacen, la gente que se va y también la gente que está acá, ¿qué son las visas U y T? Sí, bueno, entonces los QR, para terminar eso, te van a llevar a los lugares gubernamentales. Supongamos si tú eres un profesor y llegaste a Florida y quieres homologar, puedes homologar. Si tú eres un médico y llegaste a Nueva York, ¿cómo homologar? Ahí te lleva directamente al Departamento de Educación o al Departamento de Medicina de ese estado, para que al menos tengas una idea, una guía de cómo es que tú puedes homologar, ¿cierto? Algunas carreras son más costosas que otras y también la persona tenga o no tenga papeles puede estudiar. En los colegios y universidades públicas puede estudiar. La universidad le da un número de identificación. El hecho de que uno esté indocumentado no quiere decir que no pueda ir a estudiar a una universidad. Hay un costo, no te harán préstamos, pero uno puede poco a poco ir buscando becas para poder conseguir ese sueño americano que tantos de nosotros estamos buscando. Eso es una acerca de los QRs y las universidades. ¿Cómo tú estudiaste literatura inglesa? Ah, bueno. Manejando un carro, es que son Mira, muchas preguntas. yo traté varias veces de estudiar. Yo salí de high school, del bachillerato, como a los 18 años, y me matricularon en una universidad, se llama Baruch College, una de las universidades más prestigiosas públicas hoy día. Y allí fui unos cuantos meses, pero yo no, después de haber estudiado en el colegio, 3 años, no entendía nada. Entonces a los 3 meses ya me dijeron, no señorita, qué pena, usted no puede estar acá. Entonces me sacaron de esa universidad. Yo me acuerdo que yo salí llorando. Y así es como empiezo el libro, acerca de mi entrada de nuevo a esa universidad como una invitada. Y digo, la vida tiene unas cosas que uno nunca se espera. Y es cuando esa misma universidad, que 30 años atrás me había dicho que me fuera, me invita para una conferencia de las mujeres en las leyes. Entonces, ese fue el primer intento, estaba yo muy joven. Traté otra vez cuando tenía por ahí unos 22 años. Tampoco pude por el inglés, no podía escribir bien. Otra universidad pública también me sacaron. Entonces ya la tercera vez, ya cuando tenía yo como 30 y pico de años, porque es que acuérdate, para uno estudiar no es suficiente que le ofrezcan en la universidad gratis. Tienen que pagar la renta, la transportación, la comida y la salud. Entonces yo no podía porque trabajaba demasiadas horas, 14, 15 horas diarias, 6 días a la semana. ¿Quién estudia en esas condiciones? Cuando finalmente ya me establecí, ya estaba yo documentada, porque estuve indocumentada como por 7 años, entonces ya empecé en la universidad y yo dije, a ver, ¿qué yo estudio que me guste? Algo para mí, y a mí me encanta la literatura. Entonces me apunté, dije yo voy a entrar y una sola clase semestral. Y dije yo, ¿qué estudio? ¿Qué me gusta? La literatura. Y la única literatura que estaban enseñando en esa universidad era la literatura inglesa. Tocó. Y después de que a uno le gusta literatura, cualquier literatura es buena. No, y pues la inglesa no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Muy interesante. Muy aprendí muchísimo de la historia de los Estados Unidos a través de la literatura inglesa, porque la literatura inglesa habla mucho de aquellos inmigrantes que se fueron después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que llegaron en hondonadas
de millones. Se consideran más o menos 40 millones de inmigrantes llegaron durante esa época a los Estados Unidos. Eso fue lo que construyó los Estados Unidos. Y me estabas preguntando antes, ¿qué tanto aportamos? Así usted esté indocumentado, usted aporta, porque usted tiene que comprar comida, pagar renta, pagar teléfono. Ahí está lo que llaman en Colombia el IVA. Entonces la persona cuando compra, aporta. Fuera de eso, tiene que comprar ropa, comida, zapatos, cuando ya se estabiliza un poco más el carro, que el apartamento, que la casa, entonces uno contribuye. Fuera de eso, el inmigrante, debido muchas veces, sobre todo el hispano o el latino, que es muy trabajador, muy emprendedor, decide crear su propia empresa. Y esa es una de las formas de, como dicen, dar la vuelta para que no te pregunten papeles, ¿cierto? Es como aquí en Colombia, donde yo quiera que voy, me dicen documento, allá te dicen lo mismo, documento, y uno no lo tiene. Entonces, una forma de que no le pidan a uno documento es crear empresa, y no es difícil, porque los Estados Unidos acoge todos los emprendedores. Usted quiere poner una empresa de empanadas, usted quiere poner una empresa de jardinería. Si en el libro vas a encontrar el QR que te lleva exactamente a una página que se llama el sba.gov, donde hay en español. No nos olvidemos que el español es el segundo idioma pues oficial de los Estados Unidos. Todo lo que el gobierno publica tiene que estar en los dos idiomas. Entonces, esta página te lleva exactamente de cómo crear ese pequeño negocio de jardinería, por ejemplo. Tú creas tu negocio y cuando tú ofreces los servicios, los puedes ofrecer a través de tu empresa. A la empresa le dan un número de identificación, le dan un seguro, todo lo pagas, lo compras y ofreces tu servicio como el jardinero. La empresa que se llama Cano Jardinería es la que ofrece ese servicio. Entonces no tiene que estar Mercedes Cano buscando trabajo, lo busca la jardinería y no cuesta mucho. No cuesta mucho. Yo creo que crear una empresa en Estados Unidos hoy, si tú lo puedes hacer a través de la página, no más de $350. Entonces la creas y ya tienes una forma de trabajar y de ofrecer tus servicios. Porque es que es una lucha diaria. Allí, mira, yo me quedo aterrada ahora que estamos empezando a regresar a Colombia. La gente en Colombia trabaja muchísimo, pero tiene vida, tiene una vida social, tiene amistades, se desplaza, ¿cierto? Con esa libertad, vive una vida más completa. En los Estados Unidos, y nuestro amigo Gerardo se los puede confirmar, se vive una vida muy estresante, porque hay que trabajar muchísimas horas para poder vivir más o menos estable. Ahora, si usted quiere vivir muy bien, usted tiene que hacer harta plata, porque una persona que haga $100,000 al año, no necesariamente es una persona que tiene dinero en los Estados Unidos, porque el costo de vida es bastante alto, dependiendo de la ciudad donde usted viva también. Por ahí hay muchos estudios acerca de la necesidad pues, de ayudar a familias. Hay más de 50 millones de familias viviendo al borde de la pobreza. En los Estados Unidos, la nación número 1 del mundo. Esa es la verdad. Ejemplo de desarrollo, ¿no? Que nos quieren vender también a través del cine y de muchas cosas. Gerardo, quisiera preguntarte, ¿qué significa en estos momentos la selva del Darién y el río Bravo para los inmigrantes? Una imagen que tengo grabada es la del río Bravo, donde lograron poner una frontera en el río, crearon una pared en el río. El río Bravo, para quienes no lo conocen, es un río que su nombre lo dice, es un río bravo por las corrientes y además es muy engañoso, porque los inmigrantes pueden ir caminando con una profundidad mínima, sin embargo pueden caer en lugares donde son de más de 7 metros y los succionan, ¿no? Este es el río Bravo. Y la selva del Darién, pues hemos visto millones de testimonios de cómo mucha gente muere allí. Incluso en estos días salió la noticia, en los últimos días salió la noticia de que un joven había abandonado a su madre en la selva del Darién. Gerardo. Bueno, el Darién, el río Bravo,
o incluso mirando más allá, insisto, el Mediterráneo constituye precisamente la degradación de la migración, del derecho a migrar en el mundo. Y digo degradación porque esas normas, esas leyes que están en el papel, pero esos muros podrán ser lo suficientemente altos y grandes, pero siempre habrá una forma como la gente pase las fronteras. Y eso corresponde, hay que decirlo, también a la historia de la humanidad. Los grandes éxodos. De hecho, entiendo que la Biblia tiene uno de sus libros es el Éxodo, ¿cierto? Entonces, eso forma parte de la movilidad humana, forma parte de la historia de la humanidad. Pero lo que estamos viendo es la degradación ante los ojos cómplices, de alguna forma, de muchos gobiernos. ¿Sí? Hay una política, insisto, esto es una criminalidad, lo que se está haciendo a través de esas leyes migratorias que no entienden, que no comprenden una realidad de los pueblos. Hay que actuar, desde luego, de manera concreta, de manera rápida, de manera urgente, en una política integral migratoria, ¿cierto? Que es lo que nos dice a nosotros la Ley 2136 del 2021, que es uno de los enfoques que de la Curul Internacional estamos tratando de promover. Paso a decir lo que significa esa tragedia. Allí creo que es muy importante hacer bastante pedagogía con respecto al tránsito. Cuando una persona toma la decisión de irse, bien lo dice Mercedes, cuando una persona toma la decisión, pocos argumentos lo van a parar, pero sí hay que advertir que no es como lo pintan, no es fácil, es una situación muy complicada. La selva del Darién se ha convertido parte de ella en un campo santo donde es un indeterminado el número de personas que allí ha muerto, es indeterminado el número de mujeres que han sido violadas, de niños que han sido violados. Hay empresas transnacionales que se han enfocado precisamente en el tráfico humano. Coyotes, el Clan del Golfo, hay que decirlo, domina buena parte del Darién, y entonces esto se ha convertido de verdad en un asunto urgente para atender de manera articulada, que no lo puede resolver solamente Colombia, ¿sí? Buena parte de las personas que pasan de allí no nos imaginemos que son solamente colombianos, pasan haitianos, pasan también personas que vienen de África, de Somalia, de Nigeria, de Eritrea y de cualquier parte donde haya conflicto bélico, donde hayan desastres naturales, donde haya miseria y pobreza, que es buena parte del mundo por desarrollar. Y entonces vemos que eso lo que nos implica son dos aspectos. Uno, actuar en las causas. Es un drama humanitario que hay que atender, que los países que han provocado esas guerras, ese deterioro y ese desplazamiento forzado, tienen una responsabilidad, no para deshacerse del problema como pretenden ahora, ¿cierto? Creando bases migratorias transitorias, que casualmente desde la Curul Internacional estamos haciendo una investigación con Cancillería para que se explique frente a la opinión pública esos centros transitorios migratorios, quién los va a atender, quién los va a financiar, qué va a pasar con la gente que no puede pasar. Y les voy a colocar un ejemplo de matemática casera, de matemática elemental. El mayor asentamiento, se dice, asentamiento irregular de migrantes, está en Maicao, en La Guajira. Allí prácticamente se dice, las estadísticas, algunas estadísticas dicen que hay cerca de 4.000 familias, cerca de 14.000 personas. Y se considera un drama humanitario, y lo es. 14.000 personas. La matemática elemental dice que si por el Darién están cruzando cerca de 2.000 personas en promedio, ha habido picos donde han pasado más de 3.000 personas en un día por el Darién. Digamos que son 2.000. ¿Qué pasa si en 7 días se cerrara la frontera con Panamá? ¿Cuántas personas tendríamos? ¿Cierto? 14.000 personas en una semana. Entonces tendríamos cuántas pistas, repito, pistas, un asentamiento subnormal en Maicao, donde hay 14.000 personas. ¿Quién va a atender? ¿Colombia está en la capacidad de atender esa gran cantidad de flujo migratorio? ¿Cierto? Entonces lo que sí hay que hacer, y esto ya vamos a la parte propositiva, y aprovecho, compañera Mercedes, digo compañera porque veo que nos estamos acompañando, porque también fue usted sindicalista en los Estados Unidos, nos acompañamos porque veo que a usted le duele realmente
y quiere a través del caso particular tomar el tema general, ya estoy apasionado con su libro y apárteme uno, por favor, porque seguramente si usted está en Cali, le invito a usted, a Laura y a los oyentes, a que participen del foro que se va a llevar a cabo de 8 a 12 de la mañana, pasado mañana, hoy miércoles los invito, ¿cierto? El día viernes de 7 a 8 en los salones, en el salón, uno de los salones de la Asamblea del Valle del Cauca, se va a llevar a cabo un foro, una audiencia mejor sobre el tema migratorio. Hay 2 departamentos en el país que tienen el mayor flujo migratorio. Ellos son Risaralda y el Valle del Cauca. ¿Por qué migra la gente? Es una pregunta. ¿Cuáles son las condiciones de la gente que está en cualquier país del mundo? Cerca de 6 millones de colombianos. ¿Cuál es su interacción con los consulados y las embajadas? ¿Hay servicios que están respondiendo a las necesidades de los colombianos y colombianas en el exterior? ¿Cuáles son las condiciones laborales de los migrantes colombianos en cualquier parte del mundo? ¿Cuáles son las posibilidades y oportunidades de entrelazar las luchas con otros inmigrantes por reformas migratorias comprensivas y justas? Y eso no nos va a salir en un tamal, ni eso nos lo va a regalar nadie. Es a través de la organización y la lucha de los trabajadores y los inmigrantes que tenemos que crear las condiciones necesarias para que esos países desarrollados respeten los derechos humanos en su integralidad, respeten el derecho a la vida, el derecho laboral, el derecho a la educación. Y yo vuelvo a 1886, Mercedes y Laura, y oyentes, y televidentes. ¿Cuántos de esos 3 ochos por los que lucharon los héroes de Chicago, ese 1 de mayo de 1886, que eran 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de educación, nos quedan hoy? Creo que hemos regresado. Bien lo decía Mercedes, para poder pagar una renta en algún estado, digamos Minnesota, tienes que pagar un apartamento en $800, $900, en la mejor posibilidad que encuentres, pues porque no vas a encontrar nada menos por eso, un apartamentico. Bastante ¿cierto? compleja. Tienes que y tienes que mirar no cuánto le dicen que va a ganar, sino cuánto vas a gastar. Matemática elemental, ingresos, egresos y utilidad, con un tercer componente, y con eso termino esta parte de mi intervención para responder tu pregunta. Buena parte o alguna partecita de los ingresos que reciben los colombianos y colombianas es para enviar a Colombia. Fíjense ustedes. Por eso, el segundo producto del Producto Interno Bruto de Colombia, el segundo renglón de ingresos, son las remesas. Y esas remesas han sido construidas y cada peso que envían los colombianos y colombianas, trabajadores, ha sido con sangre, sudor y lágrimas. Y se emplean en 3 cosas principalmente: salud, vivienda y educación. Pero nada va a compensar, así sea el dinero de las transferencias, esa separación, porque hay que decir, la mayor cantidad de seres humanos que abandona el país son mujeres, y muchas de esas mujeres tienen que dejar sus hijos con la abuelita, con la tía, que por las primeras semanas o meses son muy bien atendidos y desde luego el calor familiar es importante, pero hay que decirlo también, luego vienen problemas muy complicados que tenemos que atender de forma integral, y hay que decirlo, la separación de familia no compensa ningún dinero que se pueda ganar. Eso hay que mirar. Muchas gracias, Gerardo. Por supuesto, y mujeres como Mercedes. Mercedes, yo te quiero preguntar algo con el mayor de los respetos. ¿Tú reúnes o reunías todas las vulnerabilidades para que a la gente le vulneren los derechos, no porque tenga que ser así, sino porque ha sido así? Latina, mujer, migrante, lesbiana además. ¿Cómo fue tu paso por Estados Unidos? ¿Qué consejo les das a las mujeres que van a estar en Estados Unidos, que quieren irse a Estados Unidos? Y también, por favor, cuéntanos dónde va a ser el lanzamiento de este maravilloso libro. Lo recomiendo 100%. Y bueno, aquí está. Mercedes, bueno, por favor. Primero te digo, el lanzamiento va a ser el viernes, septiembre 15, de este viernes en 8.
a las 6 de la tarde en la Biblioteca El Centenario. Acompáñenos, allí vamos a estar leyendo un poquito del libro y hablando un poco de las experiencias. Todas las personas que quieran venir pueden venir a la Biblioteca del Centenario, viernes, septiembre 15 a las 6 de la tarde. Yo te digo una cosa, Laura, cuando uno está trabajando, simplemente como ya sea recogiendo basura, limpiando casas, ahí quizás la discriminación por ser mujer, colombiana, lesbiana, minoría, quizás no se sienta tanto, porque hay muchos haciendo ese trabajo. Pero una vez que tú empiezas a escalar, a volverte una persona que representas a otros inmigrantes, que luchas frente a un juez para que te dejen a una persona en libertad porque fue arrestada por orinar en la calle, una vez que tú empiezas a escalar y a ponerte en una posición de un poquito de poder, entonces tú ves la discriminación. Tú ves que a tu cliente no lo llaman al resto, a los afroamericanos, a los blancos, que son más bien poquitos los arrestados, pero al hispano, al latino, al negro, por lo general lo dejan de último. Y la actitud de los fiscales, la actitud de la corte siempre es menos, digamos, positiva para el inmigrante, siempre, desafortunadamente, por más que la persona no quiera. También con los mismos colegas, cuando yo voy a una reunión con abogados, ¿cierto? Si es una reunión contenciosa donde estamos hablando de un divorcio, ¿cierto? Los abogados quieren tener la palabra y no quieren que uno interfiera, porque pues a lo mejor usted, ¿quién es usted? Entonces uno tiene que aprender a defender sus propios derechos y para eso hay que aprender un buen idioma, porque tú tienes que poder hablarlo bien, tienes que saber qué está pasando alrededor tuyo para poder relacionarte y mostrar las situaciones de lo que está pasando. Entonces es una lucha, es un reto que todo mundo no necesariamente lo tiene que enfrentar, porque no todo mundo llega a subir un poquito en su trabajo. Mucha gente se queda en este gran círculo de personas que llegan a hacer ese trabajo físico, ese trabajo de construcción, donde realmente lo único que va a hacer es trabajar, ganar dinero, mandarlo a su casa y cuando pueda regresarse con algo. Bueno, muchas gracias Mercedes Cano Jiménez. Los invitamos al lanzamiento del libro El Sueño Americano, Guía para Inmigrantes. Le agradecemos también a Gerardo Cajamarca Alarcón, quien estuvo con nosotros en el informativo Nuestra Gente. Este es un tema que merece mucho la pena extenderlo, en otra oportunidad será. Les invitamos a que puedan, a las personas que son inmigrantes, ya sea en Colombia o en otro país, que busquen las políticas públicas, las leyes que hay, porque hay derechos para los inmigrantes. Es un derecho poder migrar a otro país. Las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, velan por estos derechos y también los países están en la obligación de hacerlo. Mi nombre es Laura Cruz, muchos saludos y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el informativo Nuestra Gente, a Contagio Radio, a PRI Radio y por supuesto a los televidentes del Canal 2. La Mayaviel de Cali se transforma. 90.000 millones de pesos serán invertidos en la rehabilitación de 400 kilómetros de vías principales y locales. 73 barrios caleños serán beneficiados y 38 de ellos contarán con una intervención integral de sus vías. Estas son obras de puro corazón.